¿Te has dado cuenta de que muchas personas dicen que quieren paz, pero hacen todo lo posible para evitar quedarse solas con sus pensamientos? Somos capaces de dormir con el televisor encendido, revisar el celular más de 47 veces al día y escuchar música hasta en la ducha, pero 5 minutos de silencio nos parecen una eternidad, nos parecen una película de terror. Escribe silencio abajo en los comentarios si alguna vez te has sentido incómodo estando solo contigo mismo. Mira, muchos están informados de todo, pero realmente están desconectados de sí mismos. Vivimos en una época extraña. Tú lo sabes. Nunca había sido tan fácil acceder a la información. En cuestión de segundos podemos saber qué está pasando al otro lado del mundo. Aprender una habilidad nueva, escuchar cientos de opiniones o ver miles de consejos sobre cómo vivir mejor. Y sin embargo, mientras aumenta la información, muchas personas sienten que disminuye la claridad sobre quiénes son realmente. Sabemos lo que piensan los famosos, los influencers, los expertos y hasta personas que nunca hemos conocido. Pero cuando alguien te pregunta, ¿qué quieres de verdad? ¿Qué nos hace? ¿Qué te hace feliz? ¿O qué dirección quieres tomar en la vida? Muchas veces te quedas en silencio. No porque no exista una respuesta, no, sino porque hace mucho tiempo dejamos de escucharnos. El problema no es la información, el problema es que cuando el ruido exterior se vuelve tan fuerte que la voz interior desaparece, se vuelve un caos. Cuando eso ocurre, comenzamos a vivir reaccionando a todo lo que sucede afuera, sin preguntarnos si eso realmente está alineado con quién somos, con quién tú eres. Imagina a Andrés, un hombre de 38 años. Cada mañana se despertaba y lo primero que hacía era revisar su teléfono. Noticias, mensajes, videos cortos, correos, tendencias, consejos para ser más productivo. Consejos para ser feliz, consejos para ganar dinero, y su mente estaba ocupada desde el primer minuto del día. Durante años creyó que estaba avanzando porque siempre estaba aprendiendo algo nuevo. Pero una tarde, mientras regresaba a su casa, después de trabajar, se quedó sin batería en el teléfono. No tenía música, no tenía redes sociales, no tenía videos que ver. Entró en una desesperación. Solo tenía el silencio. Al principio sintió incomodidad. Miraba el teléfono apagado cada pocos minutos, como si esperara que ocurriera un milagro. Entonces comenzó a notar algo que llevaba años ignorando. Estaba cansado. No cansado físicamente, cansado por dentro. Se dio cuenta de que sabía mucho sobre los problemas del mundo, pero casi nada sobre los problemas que llevaba dentro. Sabía cuáles eran las tendencias del momento, pero había olvidado cuáles eran sus propios sueños. Sabía que opinaban miles de personas, pero ya no recordaba cuál era su propia opinión. Aquella caminata duró apenas 30 minutos, pero le dejó una enseñanza que ningún video había logrado darle. Entendió que estar informado no siempre significa estar conectado, porque puedes llenar tu mente de conocimientos y aún así sentir un vacío difícil de explicarte. Quizás esto también te ha pasado a ti. Tal vez conoces las noticias del día, recuerdas conversaciones de internet, sabes que está haciendo medio mundo, pero hace semanas que no te preguntas cómo estás, cómo te sientes. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio para escuchar tus pensamientos? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué necesitas y no lo que los demás esperan de ti? Porque la realidad es incómoda. Muchas personas pasan años intentando descubrir el mundo mientras olvidan descubrirse a sí mismos. Y ahí es donde radica el silencio. Empieza a convertirse en una herramienta poderosa, porque cuando el ruido se apaga, las respuestas que llevaban tiempo esperando comienzan a aparecer. ¿Crees que hoy estamos más conectados a Internet que a nosotros mismos? Escribe abajo en los comentarios si alguna vez te ha pasado.
y suscríbete si te gustaría saber un poco más de este tema. ¿Y si te dijera que hay una persona que te está frenando todos los días y esa persona eres tú? Puede sonar incómodo, sí, pero piénsalo un momento. Muchas personas creen que sus problemas vienen de la economía, de su jefe, de la edad, de la falta de oportunidades o incluso de la mala suerte. Y sí, puede ser. Algunas veces, esas cosas mencionadas pueden influir, pero existe algo mucho más peligroso. Hay una conversación que ocurre dentro de tu cabeza todos los días y que nadie escucha. Una voz que te dice, no eres suficiente, no lo vas a lograr, ya es tarde para ti. Mejor, ni lo intentes. Y lo más preocupante es que llevas tanto tiempo escuchándola que ya ni siquiera notas que está ahí. ¿Y sabes lo curioso? Podemos detectar inmediatamente cuando alguien nos habla mal, pero cuando nosotros mismos, nuestra propia mente, nos critica durante 10 años seguidos, lo invitamos a quedarse. No lo acallamos, no lo callamos. Es como tener un comentarista deportivo negativo viviendo gratis dentro de nuestra cabeza. Te levantas por la mañana, hoy será un gran día, lo dices. Y aparece esa pequeña voz que se convierte en grande. ¿Seguro? Porque ayer tampoco funcionó. Tal vez te estás riendo ahora, pero también sabes que es verdad. Porque todos hemos tenido días donde parecíamos fuertes por fuera y completamente agotados por dentro. Días donde sonreíamos frente a otras personas mientras algo dentro de nosotros pedía ayuda en silencio. Tememos escuchar lo que llevamos años evitando, porque cuando llega el silencio desaparecen las excusas, desaparecen las distracciones, desaparece el ruido y por primera vez aparece algo que llevábamos mucho tiempo escondido. Imagina que llevas años viviendo en una casa. Cada día notas una pequeña grieta en una pared. Nada grave. La ignoras. Pasan los meses. La grieta sigue creciendo. La tapas con un cuadro, después con una cortina, después colocas un mueble delante. El problema, aunque lo tapes, sigue ahí, solo que ahora, claro, no puedes verlo. Muchas veces haces exactamente eso con tus emociones. Ocupan cada minuto del día. Música, redes sociales, series, trabajo, videos, conversaciones, más ruido, más distracciones, más y más. No porque sean felices, sino porque tienen miedo de quedarse a solas con aquello que llevan años evitando mirar. Si alguna vez has sentido que estás cansado sin saber exactamente por qué, si alguna vez has sentido que tienes todo para estar bien, pero algo dentro de sí inquieto, si alguna vez te has preguntado por qué sigues repitiendo los mismos errores, entonces estás en el lugar correcto, porque aquí no venimos a vender motivación vacía. Venimos a entender lo que nos pasa. Venimos a entender qué te pasa, a reconstruirte, a recuperar nuestra dignidad, tu dignidad, a fortalecer nuestra mente, a fortalecer tu mente y a descubrir que muchas veces la respuesta que buscamos afuera lleva años esperando dentro de nosotros. Quiero hacerte una pregunta y respóndete con sinceridad. ¿Qué es lo que más intentas evitar cuando te quedas completamente solo? ¿Lo estás pensando? Escribe en los comentarios una sola palabra. Podría ser ansiedad, miedo, soledad, estrés, tristeza o simplemente escribe, me identifico, abajo en los comentarios, porque el silencio no es el enemigo es aquello que aparece cuando el ruido desaparece. Y hay personas que piden señales al universo mientras ignoran todas las señales que ya tienen delante. Seamos sinceros, a veces actuamos de una manera un poco curiosa, bastante curiosa. Queremos respuestas, queremos claridad, queremos entender qué hacer con nuestra vida, pero al mismo tiempo hacemos todo lo posible para no escuchar las respuestas que ya están al frente de nosotros, que aparecen frente a nosotros. Hay personas que dicen, universo, dame una señal, y al día siguiente vuelven a cometer el mismo error. Luego repiten, universo, necesito una señal más clara, y la vida les vuelve a mostrar exactamente la misma lección.
pero tampoco la ven. Entonces piden otra señal y otra y otra y otra más, hasta que parecen que no necesitan más señales porque lo único que necesitan es que los lleven y le digan, mire, y aún así dicen, ¿qué estoy viendo? Hasta que aparece que no necesitan señales. Necesitan subtítulos gigantes con una flecha gigante, luminosa. Es como ese amigo que pregunta 5 veces cómo llegar a una dirección, pero nunca presta atención cuando le explicas el camino. Después de perderse 3 veces, concluye que nadie le ayudó. La realidad es que la ayuda estaba ahí desde el principio. Tú fuiste parte de la ayuda o estuviste cuando la ayudaron y simplemente no estaba escuchando. Pues algo parecido ocurre con nosotros. Muchas veces la vida nos está hablando, te está hablando y constantemente nos está hablando. Nos habla a través del cansancio que sentimos, nos habla a través de la ansiedad que aparece cada vez que aceptamos algo que no queremos hacer, nos habla a través de la frustración que sentimos cuando seguimos caminando por un camino que no tiene sentido ya. Nos habla a través de relaciones que nos desgastan, nos habla a través de hábitos que sabemos que nos perjudican, nos habla a través de sueños que seguimos aplazando, pero en lugar de escuchar esas señales, buscamos respuestas más espectaculares. Esperamos una señal extraordinaria, mientras ignoramos las señales ordinarias, las pequeñas señales, y ahí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Muchas veces no necesitamos más respuestas, necesitas prestar atención. Imagínate a Carlos. Durante años decía que quería sentirse mejor. Veía videos de crecimiento personal, escuchaba podcasts, leía frases inspiradoras, guardaba publicaciones motivacionales, incluso compartía consejos con otras personas. Pero su vida seguía exactamente igual. Y un día, Carlos se preguntó, oye, ¿y por qué nada cambia, Carlos? Pensó que tal vez necesitaba encontrar una técnica mejor, un libro mejor, un mentor mejor, una respuesta mejor. Hasta que una noche, después de un día especialmente difícil, se quedó sentado en silencio, sin teléfono, sin música, sin distracciones, y entonces recordó algo, que llevaba años ignorando la misma señal. Estaba agotado, no porque trabajara demasiado, sino porque estaba viviendo una vida que no encajaba con lo que realmente quería. La señal siempre había estado ahí. La incomodidad era la señal. El cansancio era la señal. La frustración, claro, la señal. Y la falta de entusiasmo, sí, la señal. Pero como esperaba una respuesta espectacular, ignoró durante años la respuesta sencilla. Aquella noche entendió algo que cambió su manera de ver la vida. No necesitaba buscar más lejos, necesitaba escucharse más cerca. Y quiero que te quedes con una frase. Lo que buscas afuera muchas veces ya está dentro. Vivimos convencidos de que la próxima respuesta está en algún lugar lejano, en otro libro, en otro video, en otro curso, en otra persona, en otra oportunidad, pero pocas veces nos detenemos a considerar que tal vez la respuesta lleva mucho tiempo intentando hablar con nosotros, porque hay preguntas que Internet no puede responderla. Hay preguntas que ningún experto puede responder. Hay preguntas que solo aparecen cuando el ruido desaparece, cuando estás en silencio, cuando eres honesto contigo mismo, cuando dejas de actuar por y para los demás y comienzas a escucharte de verdad. Quizás la paz que buscas no está en tener más, quizás está en valorar mejor lo que ya tienes. Quizás la confianza que buscas no está en la aprobación de los demás. Quizás está en respetarte más a ti mismo. Quizás la abundancia que buscas no empieza en tu cuenta bancaria. Quizás empieza en tu manera de pensar, porque el silencio tiene una capacidad extraordinaria. Te obliga a encontrarte con la persona que llevas años evitando escucharte. Y muchas veces justo ahí descubres que la respuesta que estabas buscando desesperadamente afuera llevaba años esperándote dentro de ti. ¿Cuál es la señal que la vida te ha mostrado varias veces y que apenas ahora estás empezando a entender? Escriben en los comentarios y recuerda suscribirte, compartir, darle like
y guardar este contenido para entender que necesitas cambiar. Ahora, te voy a retar. Apaga el celular. Claro, después de escuchar. Siéntate, respira y no hagas más. No hagas nada. Parece demasiado sencillo, ¿cierto? De hecho, tan sencillo que muchas personas creen que no pueden tener ningún efecto. Pero aquí viene una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo puedes estar contigo mismo sin buscar una distracción? No estoy hablando de trabajar, no estoy hablando de escuchar música, no estoy hablando de ver videos, no estoy hablando de revisar mensajes solito o solita. Estoy hablando de estar completamente contigo, sin escapar, sin entretenerte, sin llevar cada segundo con algo. Solo tú y tus pensamientos, porque ahí ocurre algo curioso. Muchas personas dicen que quieren conocerse mejor, pero nunca se dan el tiempo para escucharse. Quieren entender qué sienten, pero no se detienen a observar sus emociones. Quieren encontrar respuestas, pero viven rodeados de ruido. Y es difícil escuchar una respuesta cuando todo a su alrededor está gritando. Por eso, este reto parece tan simple, pero realmente no lo es. Para algunas personas, quedarse 5 minutos en silencio resulta lo más difícil del universo. Prefieren hacer 1 hora de ejercicio, prefieren hacer algo que realmente no desean, pero en silencio, porque esos 5 minutos aparece aquello que normalmente mantenemos ocupado para no sentir. Aparecen preocupaciones, aparecen preguntas, aparecen dudas, aparecen emociones pendientes y muchas veces descubrimos que no estábamos cansados por la cantidad de cosas que hacíamos, que nos hace sentir abundantes. Estábamos cansados porque llevábamos demasiado tiempo huyendo de nosotros mismos. Imagínate esto. Puede pasar 2 horas viendo videos cortos, 30 minutos revisando mensajes, 20 minutos viendo qué están haciendo personas que ni siquiera conoces. Y todo eso parece normal. Pero cuando alguien te dice, siéntate 5 minutos en silencio, tu mente te responde, no tengo tiempo. Curioso, ¿cierto? Tenemos tiempo para todo menos para nosotros. Es como una persona que pasa el día entero regando el jardín de todos los vecinos mientras el suyo se está secando. Y cuando alguien le pregunta por qué no cuida su propio jardín, responde, es que estoy muy ocupado, ayudando. Eso mismo hacemos muchas veces con nuestra vida interior. Atendemos todo menos a nosotros mismos. ¿Sabes? Hace algún tiempo un hombre decidió intentar este ejercicio. Mencionemos a Carlos. No esperaba nada especial. Pensó que sería una pérdida de tiempo. Se sentó en una silla, apagó el celular, miró el reloj, 5 minutos, nada más. Al principio todo parecía normal, pero después de unos segundos apareció una sensación extraña. Necesitaba hacer algo, mirar algo, moverse, revisar algo, cualquier cosa. Su mente estaba desesperada por escapar y fue ahí cuando comprendió algo. No era el silencio lo que le incomodaba, era encontrarse consigo mismo. Y durante años había mantenido su mente ocupada para evitar pensar en ciertas cosas, problemas que nunca resolvió, sueños que había abandonado, decisiones que seguía posponiendo. Aquellos 5 minutos le enseñaron más sobre sí mismo que muchas horas de distracción, no porque encontraran todas las respuestas, no, sino porque por primera vez escuchó las preguntas correctas. Si no puedes estar 5 minutos contigo mismo, tal vez necesitas esos 5 minutos más que nadie. Piénsalo. Si una persona no puede quedarse 5 minutos sola consigo misma, ¿qué está intentando evitar? ¿Qué pensamiento aparece tan rápido que necesita ser ahogado con ruido? ¿Qué emoción está pidiendo atención? ¿Qué parte de su vida necesita ser escuchada? Porque muchas veces creemos que el problema es la falta del tiempo, pero la realidad es otra. El problema es que tenemos miedo de lo que podríamos descubrir si nos detenemos. Y sin embargo, ahí está la paradoja. Aquello que evitas mirar suele ser exactamente aquello que necesitas comprender para avanzar. El silencio no siempre es cómodo. A veces revela heridas, a veces muestra errores, a veces nos enfrenta con verdades que preferiríamos ignorar, pero también revela fortalezas, también nuestras oportunidades. También nos recuerda quiénes somos cuando dejamos de actuar para los demás.
porque el silencio no es una pérdida de tiempo, es una inversión en claridad. Es un espacio donde recuperas algo que el ruido te ha quitado poco a poco. Tu atención, tu identidad, tu paz, tu dirección. Y quiero proponerte algo, no mañana, no la próxima semana, hoy. Inicia hoy. Cuando termine este video, apaga el celular, busca un lugar tranquilo, siéntate, respira, permanece 5 minutos sin hacer nada y después vuelve a este video y responde en los comentarios qué fue lo primero que apareció en tu mente cuando el ruido desapareció, porque quizás descubras algo sorprendente. Tal vez la respuesta que llevabas meses buscando no estaba en otro video, ni en otra persona, ni en otro consejo. Tal vez estaba esperando pacientemente dentro de ti, en el único lugar que casi nunca visitas, el silencio. El silencio no cambia tu vida en 5 minutos, pero puede mostrarte que necesitas cambiar. Y cuando dejas de escuchar a otros, a todos, empiezas a escucharte a ti. Vivimos rodeados de voces, la voz de noticias, la voz de las redes sociales, la voz de la familia, de los amigos, la voz de los expertos, de las tendencias, la voz de personas que creen saber qué es lo mejor para nosotros. Y aunque muchas de esas voces pueden tener buenas intenciones, existe un problema que casi nadie menciona, ¿sabes? Si pasas toda la vida escuchando a los demás, llegará un momento en que olvidarás cómo escucharte a ti mismo, olvidarás escuchar tu voz. Y eso ocurre más de lo que imaginamos, porque hay personas que saben perfectamente lo que otros esperan de ellas, saben cómo deben comportarse, saben qué decisiones agradan a los demás, saben qué camino parece más seguro, pero cuando les preguntas qué deseas realmente, se quedan pensando, no porque no tengan sueños, sino porque llevan tanto tiempo escuchando opiniones ajenas que dejaron de escuchar su propia voz. Y a veces no estás confundido, a veces simplemente estás escuchando demasiadas personas al mismo tiempo. Imagínate intentar escuchar una sola canción mientras cientos de radios, cientos de voces, cientos, miles de ruidos diferentes suenan alrededor de ti. Sería imposible distinguir la melodía. Eso mismo ocurre con la vida. Cuando todo el mundo opina sobre lo que debes hacer, deberías hacer, pensar, sentir o lograr tu propia voz, comienza a perderse entre el ruido. Y entonces empiezas a ver una vida diseñada por expectativas ajenas, no por convicción propia. Imagina a Laura. Durante años fue la persona que todos admiraban. Tenía un trabajo estable, una familia increíble, era responsable, cumplía con todo lo que se esperaba de ella. Su familia, orgullosa. Sus amigos la consideraban exitosa y desde afuera parecía que todo iba bien, pero cada noche sentía una extraña sensación de vacío. No entendía por qué. Había conseguido muchas de las metas que se suponía que debía alcanzar y sin embargo seguía sintiendo que algo le faltaba. Un día decidió pasar una tarde sola, sin teléfono, sin música, sin televisión, en fin, sin distracciones. Solo ella con ella misma. Al principio sintió incomodidad, después aburrimiento, luego silencio y finalmente apareció una pregunta que llevaba años escondida. ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la vida que otros esperan que viva? Aquella pregunta la golpeó más fuerte que cualquier crítica, porque comprendió algo importante. Durante años había escuchado tantas opiniones que nunca se había detenido a escuchar la suya. Y fue precisamente en el silencio donde empezó a recuperar su identidad. Es curioso, ¿sabes? Hay personas que piden consejos a todo el mundo. A veces, sí, también esta mujer. A los amigos, a los compañeros, a internet, a las redes sociales, a desconocidos, a cualquiera que esté dispuesto a opinar. Porque me siento sin rumbo. Y después de escuchar 20 opiniones diferentes, terminamos más confundidas que al principio. Es como preguntarle a 20 personas cuál es la mejor comida. Desde su punto de vista, pues dirán, ¿cuál es la mejor? Uno dirá pizza, otro dirá ensalada, otro dirá hamburguesa, otro dirá sushi, y al final terminarás con un hambre inmensa y sin saber qué pedir, porque algunas respuestas no están fuera, están dentro de ti. Y nadie puede responderlas sino tú.
Cuando te quedas en silencio, ocurre algo extraordinario. Empiezas a recordar quién eres, no quién aparentas ser, no quién esperas que sea, no quién eras hace 10 años, sino quién eres realmente hoy, ya. Empiezas a descubrir qué te importa, qué te duele, qué deseas, qué necesitas cambiar, qué necesitas conservar. Y poco a poco tu identidad deja de depender de la aprobación externa, porque una persona que se escucha a sí misma desarrolla algo muy valioso, dirección. Y una persona con dirección no necesita seguir cada opinión que aparece en su camino. Reflexionemos. Tal vez llevas años buscando respuestas. Tal vez has leído libros, escuchando consejos, visto cientos de videos, y eso está bien. Pero llega un momento donde el siguiente paso no es escuchar a nadie más, es escucharte. La primera persona que merece ser escuchada eres tú. Sí, tú. Porque dentro de ti existe una voz que conoce tus miedos, tus sueños, tus heridas y tus fortalezas. Y una voz que ha intentado hablarte muchas veces, pero que rara vez encuentra espacio entre tanto ruido. Cuando dejas de escuchar a todos, empiezas a escucharte a ti. Y cuando empiezas a escucharte de verdad, ocurre algo poderoso. Recuperas tu dignidad, recuperas tu confianza, recuperas tu dirección, recuperas tu identidad, porque el silencio no te aleja del mundo, te acerca a ti mismo. Y una persona que sabe quién es puede atravesar cualquier tormenta sin perderse. ¿Y ahora cuál es la decisión de tu vida que tomaste para agradar a otros y no a ti mismo? ¿O simplemente escribe en los comentarios: voy a escucharme más? Suscríbete, guarda este video, porque tú o alguien lo necesita. Quizás hoy no encontraste todas las respuestas, y está bien, porque el objetivo de este video no era darte más ruido. Tal vez entendiste que no todo problema se resuelve haciendo más. Tal vez recordaste que el silencio no es estar solo, es volver a encontrarte. Y ahora quiero dejarte una última pregunta. Una pregunta que probablemente nadie te hará hoy. ¿Y si te quitaran el celular, las redes sociales, las opiniones de los demás y todas las distracciones durante una semana, seguirías reconociendo la persona que eres? No respondas ahora, piensa en ello, porque algunas respuestas necesitan silencio para aparecer. Y nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, escúchate un poco más de lo que escuchas al mundo, porque este canal existe para encontrar esas respuestas juntos. Suscríbete y forma parte de quienes decidieron dejar de sobrevivir para empezar a vivir constantemente. Gracias, mi nombre es Isabel, nos vemos.